compañeros, empezamos con los videos del curso de álgebra lineal con el tema de subespacios y dimensiones. Bien, nos da un ejercicio. El ejercicio es así: si A sub 3 un espacio lineal y si A es un subconjunto de sub 3 que consta de todos los vectores que tienen la forma x, y, z, cuya primera componente vale 0. Hay que probar que ese es un subespacio y nos piden calcular también la dimensión de ese. Bien, entonces ¿cómo probamos eso? Para probar que es un subespacio hay que probar que si yo tengo dos vectores u y b que están en S, su suma tiene que estar en S. Y si yo tengo un escalar y un vector de S, entonces el producto de ese escalar por el vector debe también estar en S. Bien, entonces si yo tengo dos vectores que están en S, un vector u de componentes u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y un vector b de componentes b sub 1, b sub 2 y b sub 3. Si esos vectores están en S, eso me implica que tanto u sub 1 vale 0 y b sub 1 vale 0, es decir, las primeras componentes de esos vectores son nulas por la estructura que tiene el subespacio, el subconjunto S. El subconjunto S consta de todos los vectores cuya primera componente vale 0. En este caso, la primera componente es X. Entonces, si la primera componente de esos dos vectores vale 0, entonces el vector suma será el vector 0 u sub 2 u sub 3 más 0 b sub 2 b sub 3. Eso me da por la suma elemental de vectores 0 u sub 2 más b sub 2 u sub 3 más b sub 3. Entonces, como sub 1 vale 0 y b sub 1 vale 0, u sub 1 más b sub 1 vale 0. Eso me implica que este vector suma pertenece a S. Ya que su primera componente vale 0, entonces ese vector pertenece al subconjunto S. Bien, ahora, si yo tengo un escalar y un vector u de componentes u sub 1, u sub 2 y u sub 3, ¿qué pasa con el vector que se obtiene de multiplicar ese escalar con el vector u? Eso será el escalar que multiplica las componentes del vector. Como u está en S, su primera componente es nula y eso me quedará lambda por 0, lambda por la segunda componente y lambda por la tercera componente. Y eso me da 0, lambda por la segunda componente y lambda por la tercera componente. Entonces el vector obtenido de multiplicar ese escalar por el vector u también pertenece a S porque su primera componente vale 0. Eso me indica que según la estructura de S, su primera componente vale 0, entonces ese vector está en S. Y por lo tanto, S es un subespacio de B sub 3. Bien, ya probamos que ese es un subespacio B sub 3. ¿Cómo calculamos su dimensión? Sencillo. Si S tiene esta estructura, S consta de todos los vectores de B sub 3 cuya primera componente es 0. Eso me implica que los vectores de S son
de esta forma. Donde la primera componente es nula. Y este vector yo lo puedo escribir como una suma de dos vectores, del vector 0y 0 y el vector 0 0 z. Y eso es lo mismo que si sacamos esa y, tenemos y que multiplica a 0,1 0 más z que multiplica el vector 0,0,1. Entonces eso me indica que estos dos vectores generan a todos los vectores del conjunto S. Y además de eso, los vectores 0,10 y el vector 0,0,1 son ortogonales, es decir, que su producto punto vale 0 y me generan al subespacio S. Entonces el conjunto formado por estos dos vectores forma una base y el número de vectores que posea la base va a ser la dimensión del subespacio. Eso me implica que la dimensión de S es 2 y ya tenemos su dimensión.